Hebreos 8, 1 al 5, así dice la bendita palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si tenemos un sumo sacerdote, ¿y qué sumo sacerdote tenemos? Seguramente esta expresión no significa nada para un hombre incrédulo del siglo XXI. Y es probable que tampoco tenga mayor significado para un cristiano que no tiene claro cómo entender correctamente el Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento en Cristo, que es el testimonio que registra el Nuevo Testamento. Pero para un judío del siglo I, que había profesado creer en el mensaje del Evangelio, que el reino de los cielos había llegado, que ese Mesías tan esperado es Jesucristo, entender por medio de las Escrituras que además de que es Rey, de que el Señor Jesucristo es el profeta definitivo, el Hijo, en quien en estos postreros días Dios nos ha hablado, es también el gran sumo sacerdote que le representa delante de Dios, que intercede por ellos y que ha ofrecido un sacrificio para el perdón de sus pecados. Esto debía sonar consolador. Debía sonar alentador, glorioso, porque para ese mismo momento los sacerdotes arónicos del orden levítico aún seguían presentando ofrendas y sacrificios por el pueblo en el templo, y ellos, los judíos que habían creído en Cristo, ya no hacían parte de ese ritual. Ellos eran considerados como traidores a su fe y ya no eran tolerados. Se considera que la carta a los hebreos ha sido escrita más o menos para el año 60. Aún estaban el templo y el sistema sacrificial y los sacerdotes realizando su labor. Pero los creyentes los creyentes en Cristo ya no tenían acceso a ello, habían sido repudiados. Pero ellos no debían temer, y mucho menos desistir de su esperanza, o dar marcha atrás de su fe, porque en Cristo los creyentes tenemos un mediador poderoso. Un sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha y hecho más sublime que los cielos. Un sumo sacerdote designado en un orden superior al arónico,
al que tal vez ahorita no podían acceder porque habían sido proscritos para poder entrar en el templo ya con libertad. Pero ellos tenían un sumo sacerdote superior y a diferencia de este, estaba establecido por Dios mismo con juramento. Un sumo sacerdote constituido no por una línea de descendencia familiar, sino por el poder de una vida indestructible. Uno que no debía ser reemplazado ante su muerte como lo era cada generación y tras generación de sacerdotes, sino uno que permanece para siempre. Un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que a grandes rasgos el escritor inspirado de Hebreos les ha venido enseñando por medio de las Escrituras hasta este punto. Recordemos que la parte central de la carta a los Hebreos, la médula de la sección doctrinal de la epístola a los Hebreos está en la exposición acerca del sumo sacerdocio de Cristo. Y aquí, llegando a la mitad de la exposición de este tema central, el autor inspirado recapitula todo lo dicho. Y lo recapitula con esta expresión que encontramos al iniciar nuestro texto de estudio en el sermón de esta mañana, el versículo 1. Así lo recapitula. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Como dice George Guthrie, un buen predicador sabe cuándo recapitular lo que ha venido diciendo en su sermón y hacia dónde se dirige. Así que nos encontramos entonces en este momento en donde él ha expresado todo esto con respecto al nombramiento del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, su designación como sumo sacerdote. Pero a partir de aquí se va a dedicar a mostrar la superioridad de su obra como sumo sacerdote. Mostrará la superioridad de Cristo en su sumo sacerdocio, en su ministerio, o sea, en su labor, en su oficio. También mostrará a partir de aquí la superioridad del pacto en el que él ministra y que describe como un mejor pacto. Y también mostrará a partir de aquí la superioridad de la ofrenda que presenta en su ministerio en el nuevo pacto. Todo esto en contraste con lo ofrecido por el sumo sacerdote y por todo el sistema que nosotros encontramos bajo el antiguo pacto. Este es el tema en el que nos vamos a sumergir a partir de ahora en la exposición de la carta, desde este capítulo 8 y hasta el capítulo 10. Pero nosotros en esta mañana, entrando ya en el cuerpo de este sermón, nos detendremos en el primer aspecto de esta segunda parte de este tema central de Hebreos. Específicamente, en esta mañana veremos la superioridad de su ministerio frente al que nosotros encontramos bajo el antiguo pacto. Veremos que su ministerio es un mejor ministerio. Y he querido dividir el sermón en 3 partes con estos títulos para cada una de las porciones que vamos a abordar de nuestro texto. El primero de ellos tiene por nombre una diferencia del cielo a la tierra. El segundo tiene por título un sumo sacerdote con una ofrenda invaluable, pero no aquí. Y el tercero tiene por título tan solo figuras y sombras. Y a medida que vamos avanzando en el sermón, encontraremos más sentido a cada uno de estos títulos. Empecemos entonces con la exposición del texto, entendiendo que
después de que ha presentado al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, como nombrado, designado por Dios como sumo sacerdote, ahorita nos vamos a dedicar a profundizar en la superioridad de su obra, un mejor ministerio. Empecemos entonces con la primera parte, con el primer punto. En cuanto a su ministerio como sumo sacerdote, frente a los sacerdotes del Antiguo Testamento, el sumo sacerdocio, hay una diferencia del cielo a la tierra. Versículo 1, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por favor, sin perder nuestro texto de estudio, abramos nuestras Biblias en el Salmo 110. Salmo 110 y leamos el versículo 1. Este Salmo 110, versículo 1 es el que está citando en este momento el autor inspirado de Hebreos en nuestro texto. El Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la primera parte de su enseñanza sobre el sumo sacerdocio de Cristo, el autor de Hebreos nos llevó a este Salmo 110. Pero enfocándose especialmente en el versículo 4. El versículo 4 nos habla de la designación del Mesías como sacerdote de un orden superior, según el orden de Melquisedec, y que esa designación se hizo por juramento divino, a diferencia de la designación de los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Juró Jehová y no se arrepentirá. Leamos para recordar este versículo 4 en el Salmo 110. Salmo 110, 4 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien, esto ya lo vimos en sermones anteriores, pero ahora en nuestro texto presenta a este sumo sacerdote, nuestro Señor, como sentado a la diestra de la majestad en los cielos, citando la primera parte del Salmo 110. El sumo sacerdote que ha sido designado para esta labor se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Y sobre esta entronización en poder en el cielo, realizada ya su obra de salvación mediante su sacrificio, ya se refirió en el capítulo 1 de la carta cuando dice, por favor, vayamos a Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Hebreos 1, 3, hablando del Señor Jesús, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero atentos con esto. La clave de citar nuevamente el Salmo 110 en referencia a su entronización celestial es el lugar
donde está. Dice el final del versículo 1 de nuestro texto de estudio, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? En los cielos. La ubicación de nuestro gran sumo sacerdote, en contraste con el lugar donde aún servía el sumo sacerdote establecido según la ley, es la clave de lo que se quiere señalar aquí. Y permítanme anticiparles lo que se quiere aquí señalar. Lo que se quiere señalar aquí es que el ministerio de Cristo es la realidad. Que el ministerio de Cristo es lo verdadero. Y que en este contraste entre el ministerio de Cristo en el cielo, a la diestra del Padre, en comparación con el que aún se seguía llevando a cabo aquí en la tierra, radica en que el de Cristo es la realidad, es lo verdadero, y en eso radica su superioridad. De allí que en el versículo 2 continúe diciendo, lea conmigo en el texto de estudio, ministro del santuario y de aquel que verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nuestro Señor continúa ministrando, realizando su oficio como sumo sacerdote, como nuestro mediador, como nuestro intercesor, en la realidad de la presencia de Dios y no en la figura que lo representaba. ¿Cuál era la figura que representaba la presencia misma de Dios? El tabernáculo o el templo terrenal que aún seguía en pie. Y aquí se empieza entonces a notar el contraste entre lo verdadero y lo que tan solo es una representación, una figura de la realidad. La expresión aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, nos explica Thomas Scheiner, no está sugiriendo que hay un tabernáculo literal en los cielos. Dice, el lenguaje es analógico. El verdadero tabernáculo entonces designa la presencia de Dios, el lugar donde Dios reina y gobierna. Jesús es el mayor sacerdote, ya que habita en la presencia de Dios y ministra en el reino celestial donde habita. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y el sentido está allí frente a nuestros ojos, es llano, que hay una diferencia del cielo a la tierra entre el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y el sumo sacerdocio que aún se estaba llevando a cabo en un tabernáculo terrenal por medio del sumo sacerdocio levítico según el orden de Aarón. Eso es lo que está mostrando. Una diferencia del cielo a la tierra. Un contraste entre lo que es la realidad y lo que eran tan solo sombras. La clave de lo que se quiere entonces señalar aquí, en este texto, cuando lo dice de manera evidente, es que la realidad, no la sombra, la realidad, lo verdadero, es lo que está haciendo el Señor Jesucristo ahora mismo en los cielos, en la misma presencia del Padre en su intercesión. Y lo que estaban haciendo en el tabernáculo o el templo que todavía estaba en pie era tan solo una figura,
una sombra, como lo vamos a ver ahora de manera más clara. Ahora, y aquí voy a hacer un paréntesis explicativo. Cuando decimos que el Señor como sumo sacerdote continúa ministrando, entendemos que su obra de redención ya ha sido plenamente realizada en su sacrificio. No es en ese sentido que se sigue realizando. Él exclamó en el Calvario: consumado es. La deuda está saldada. E inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Esta obra plenamente realizada también se denota cuando en el texto dice que se sienta a la diestra de la majestad. Ha completado plenamente su obra en este sentido. Alguien entonces escribió: en lo que concierne a nuestra salvación, se sentó, o sea, culminó su obra. Sin embargo, en cuanto a su mediación continua, intercesión a favor de los suyos, por nosotros, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, sigue ministrando. Por favor, no pierdas el texto de estudio y abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, el versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que ¿qué? El que también intercede por nosotros. Ahora, unas líneas más atrás de nuestro texto de estudio, el autor inspirado ha dicho lo siguiente. Hebreos capítulo 7, versículo 25, volviendo a la carta de los Hebreos. Hebreos 7, 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Y qué dice? Viviendo siempre para interceder por ellos. Así que aquí claramente no es en cuanto a su salvación, que ha sido consumada plenamente, sino que aquí la obra de aquel que está allá mismo en los cielos es una obra de intercesión. Es una obra de intercesión continua por nosotros, por los suyos, en la presencia del Padre. Y tal vez el pasaje que mejor describe ese estar a la diestra de la majestad en el cielo, pero aún ministrando a nuestro favor, es el que registra el martirio de Esteban. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55 y 56. Muy bien. Allí en tu Biblia, que es Reina Valera, no encontramos un punto que es clave y que sí encontramos en los originales. Mientras yo voy leyendo Nueva Versión Internacional, y como la gran mayoría tiene Reina Valera, por favor sigue, pero mira la diferencia. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Notaste la diferencia? La expresión de que está de pie a la derecha, a la diestra de Dios. Y seguro alguien piense
Cuando estamos viendo la intercesión de Cristo, en este caso a favor de Esteban, alguien piense, pero ¿cuál intercesión? Si finalmente Esteban murió martirizado, ¿dónde está la intercesión del Señor a favor de Esteban? En que su fe no falló. Ni siquiera frente a la muerte Esteban dudó de su Señor. Esteban perseveró en su fe hasta su último aliento. ¿Y de qué manera? De tal forma que dice la Escritura a continuación, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis hermanos, Jesús se sienta como nuestro Redentor, pero se levanta como nuestro ayudador en tiempos de necesidad. Cierro entonces este paréntesis explicativo de en qué sentido. Y a partir de aquí, este contraste entre lo verdadero de la intercesión del sumo sacerdote que está en el cielo y lo que solo era figura en cuanto a la obra de un sumo sacerdote, se va a hacer más explícito, más directo. Vayamos a la segunda parte o el segundo punto del sermón. Un sumo sacerdote con una ofrenda invaluable, pero no aquí. Hebreos 8, versículo 3 y 4. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando de Cristo. Y el 4 dice, así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Recuerden que para ese momento todavía el templo y el sumo sacerdote y los levitas seguían en todos estos procesos de ofrecer sacrificios a Dios. Pero el escritor de Hebreos menciona que, aquí básicamente no es lo mismo, en el sentido de que estos seguían haciendo su labor, pero como lo vamos a ver, Él cumple su labor en un sentido más alto y pleno. Mira cómo se acentúa el contraste entre el ministerio de Cristo y el de los sacerdotes que seguían sirviendo en el templo para ese momento. Hay un momento en el versículo 4 que dice, si estuviera sobre la tierra. Pero no lo está, porque ¿dónde ha dicho que está nuestro sumo sacerdote? En el cielo, a la diestra de la majestad, ministrando en el santuario, que dice que es verdadero y que acentúa que no es el que levantó la mano del hombre. Y continúa diciendo, ni siquiera sería sacerdote. Y eso es verdad. Pero lo es, pero no aquí y no de este orden. Y la ofrenda que presentó tampoco es como la que estos hombres seguían ofreciendo según la ley. Por supuesto que, como se dice en el final del versículo 3, es necesario que éste, hablando de Cristo, tenga que ofrecer. Y así es. Esa es la naturaleza del sumo sacerdote. Efectivamente, como dice el versículo 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Sobre la naturaleza del oficio sumo sacerdotal, ya en el capítulo 5 ha dicho lo siguiente. Devolvámonos a Hebreos 5:1. Y ya voy a ir al punto. Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote
tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así que, sí, es necesario que también hablando de Cristo, tenga que ofrecer, pero su ofrenda, mis hermanos, fue infinitamente superior. En el capítulo 9, que se dedicará a profundizar sobre la superioridad de su ofrenda, nos lo dirá de manera más profunda. Pero aquí en nuestro texto solo menciona la necesidad de que así fuera, pero de hecho, unas líneas atrás brevemente ya nos ha mencionado, ya nos ha hablado de la naturaleza de esa ofrenda. Hebreos 7, 27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Albert Mohler, sobre esta porción de nuestro texto, escribe: es aquí donde el argumento del autor se vuelve realmente interesante. Él no es un sacerdote terrenal de la línea de Leví que trae su ofrenda a un tabernáculo terrenal. Él ministra en el tabernáculo celestial, el verdadero, y trae una ofrenda que es superior, la de sí mismo. Esto es lo que dirá directamente a continuación en el versículo 5. Los sacerdotes en la tierra, los sacerdotes levitas, sirven meramente como una copia y sombra de las cosas celestiales. Hay personas que cuando leen todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, tal cual como está escrito, el sacrificio, el día del sacrificio, el día de los animales, ese derramamiento de sangre, cómo sacrificaban, derramaban la sangre, con el hisopo lo tiraban sobre el pueblo, hacían sacrificio del sumo sacerdote por sí mismo y después entraban en el lugar santísimo a la presencia del Señor por ofrecer alabanza, expiación delante del Señor por el pueblo. Hay personas que siguen viendo esta situación y no se dan cuenta que esto tan solo era una figura. Esto era un anuncio tan solo, una sombra de las cosas espirituales. Esto anunciaba una realidad. Y de hecho, cuando las personas se preguntan, ¿y cómo era entonces salvos en el Antiguo Testamento? Piensan, bueno, tiene que ver con el sacrificio de esos animales, como si en sí mismo ellos tuviesen valor. Pero claramente el escritor de Hebreos después va a señalar que no es así, que la sangre de los animales no quita, no borra, no lava el pecado. Lo que nosotros encontramos bajo el antiguo pacto es una sombra, un tipo, un anuncio, pero no es la realidad en sí, sino que anuncia el cumplimiento. Y en ese momento, aún de transición, seguían los sacerdotes del Antiguo Testamento ofreciendo estos sacrificios, pero el contraste es que había uno que se ofreció a sí mismo, el Cordero de Dios, que ya había ofrecido el sacrificio y que estaba en la misma presencia de Dios. La diferencia está entre lo que es la realidad y lo que tan solo es la figura y la sombra. Y este es precisamente el punto número 3, que tiene por título tan solo figuras y sombras. Versículo 5, hablando de ese sacerdocio
de ese sacerdocio levítico, del orden de Aarón, los cuales sirven a lo que es, ¿qué, hermanos? Figura. ¿Y qué más? Y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vayamos por favor al libro de Éxodo, el capítulo 25. Libro de Éxodo, el capítulo 25, donde el Señor está hablando a Moisés para que el pueblo tome para Dios ofrenda para construir el tabernáculo. Dice el versículo 8 y 9 de Éxodo 25. ¿Estamos allí, hermanos? Dice el Señor: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Y harán un santuario para mí y habitarán en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de tus utensilios, así lo haré. Y el versículo 40 dice: mira y hazlos conforme a ¿qué? Conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hermanos, todo, el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro de oro, todo debían hacerlo conforme al modelo que Dios le mostró en el monte a Moisés. Esta era una representación a este plano terrenal de una manera en que el pueblo pudiese entender en lo material una verdad que es espiritual. Un poco más adelante en el capítulo 27 de Éxodo vemos la reiteración de que estas cosas debían ser hechas conforme al modelo que se le mostró en el monte con respecto, por ejemplo, aquí al altar de bronce. Dice Éxodo 27, 8, lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Así que, hermanos, el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, pero tan solo era una figura y sombra de una realidad que es celestial. Es una representación material y temporal de algo que lo trasciende, de lo verdadero que es celestial. Los sacerdotes y los mismos sacrificios que ofrecían también tenían un carácter tipológico, temporal, representaban una realidad superior y la anunciaban, pero no era la realidad. No era la realidad. Mira cómo lo va a expresar más adelante el escritor inspirado de Hebreos cuando habla de la purificación ritual del templo y de los utensilios por medio de la sangre rociada de los animalitos sacrificados. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 24. Hebreos 9, 23 al 24. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es ¿qué? Figura del verdadero, sino ¿en dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y adelanto un poco allí al capítulo 10, el versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿no qué? No la imagen misma de las cosas
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En conclusión, mis hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es superior, un mejor ministerio, porque Él es la realidad que se anunciaba por medio de estas figuras y sombras bajo el antiguo pacto. El texto y mi labor al exponer el texto es presentarlo de manera clara, y eso es lo que enseña el texto. Leámoslo una vez más, por favor, mis hermanos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no quién, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí esta es la explicación plana y llana de el texto. Sin embargo, hermanos, permítanme que entremos en unas reflexiones finales que, además del conocimiento o reiteración de lo que vemos en este texto, traiga para nosotros una aplicación y una consideración que espero que con ella se vaya usted esta mañana de aquí. Hermanos, sí tenemos un sumo sacerdote. ¿Y qué sumo sacerdote tenemos? Dijimos al iniciar este sermón que seguro esta expresión no significa nada para un hombre en su estado natural, ajeno y apático a lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su voluntad en su palabra. Le va a sonar simplemente como a unos datos de una tribu por allá en el Oriente Medio, de unos rituales que hacían, y él no tiene nada que ver con esta situación. Pero también es muy probable que tampoco tenga mayor sentido para un cristiano que no tiene claro cómo entender correctamente el Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento en Cristo. Pero, hermanos, para nosotros, que por la gracia de Dios hemos sido instruidos más precisamente en cómo debemos acercarnos a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, ¿cómo? ¿A la luz de qué? A la luz de su cumplimiento en Cristo Jesús, nos queda esta pregunta. ¿Significa algo que tengamos un sumo sacerdote que intercede por nosotros en la presencia misma de Dios en el cielo? Yo sé que al unísono vamos a decir, sí, por supuesto que sí. Pero, mis hermanos, la pregunta no es en este sentido. No es que signifique tan solo en el sentido del entendimiento doctrinal. ¿Significa algo para ti cuando te encuentras ante la realidad de tus limitaciones? ¿Representa algo para ti cuando te enfrentas frente a tu caída en el pecado, tus retrocesos, tu insensatez evidente ante las consecuencias de tus malas decisiones en las que te has enredado?
Significa algo para ti cuando te encuentras frente a una de las tantas adversidades que tocan a nuestra puerta cuando no lo esperamos. Una enfermedad, una injusticia contra ti, un accidente, la escasez, la difamación, la maldad de los hombres. Significa algo para ti cuando te encuentras frente a una situación en la que simple y llanamente no tienes control, te sientes impotente y definitivamente no tienes nada más que hacer. Es a ese significado al que me refiero. El otro está claro y es glorioso. Entendemos claramente lo que dice ese texto y lo que significa del cumplimiento verdadero en Cristo como sumo sacerdote en su intercesión frente finalmente a lo que era una sombra. Eso lo entendemos doctrinalmente. Pero ¿tiene algún significado para ti cuando te encuentras frente a una situación en la que simple y llanamente no tienes control? Te sientes impotente y no sabes qué hacer. Es a ese significado al que me refiero. A la plena convicción, al consuelo, la fortaleza y la paz que trae saber que Cristo mismo está orando por mí, intercediendo a mi favor para que mi fe no falte. A Pedro le dijo que lo iba a negar y Pedro dijo: no, jamás, pero yo oraré por ti para que tu fe no falte. Tiene este significado, además del sentido plano y llano que es glorioso de lo que acabamos de leer. ¿Significa esto algo para ti frente a las circunstancias de esta vida? Que aunque Él no esté aquí, sí está en la presencia misma de Dios, intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Para que nos mantengamos firmes en nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ya lo que Dios en su infinita y soberana voluntad determine sobre mis situaciones es algo en lo que descansamos en la promesa de saber que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, para que su propósito de formar en nosotros el carácter de Cristo se realice. Pero en cuanto a mi confianza en Él, en cuanto a de ninguna manera pensarme abandonado a mis propias fuerzas o tenerlo como ajeno a mis dolores, a mis miedos, a mi dolor, significa algo para mí saber que el Señor Jesús intercede por ti en este momento en el cielo para que tu fe no falte, aunque todo se esté derrumbando a nuestro alrededor. Pues así es. Pues así es. Este es el sentido profundo para nosotros en el mensaje de esta mañana. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros continuamente para que en medio de este peregrinaje nuestra fe no falte. ¿Y de qué le valió a Esteban? ¿De qué le valió a Esteban si finalmente lo apedrearon? Ahí está precisamente la gloria de lo que trasciende. Esteban, por la intercesión de Cristo,
siguió confiando en Él e incluso oró por sus ejecutores. Y la palabra del Señor es tan gloriosa que muestra su realidad espiritual. No dice murió, dice y durmió. Es a esta realidad trascendente frente a lo que nos encontramos con el día a día en medio de este peregrinaje espiritual, en este mundo caído, lleno de dolor. Nuestra fe de que nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote y que no está en este plano, ni pertenecería a ese sumo sacerdocio que tan solo era típico, anunciaba la realidad, pero la realidad es en Cristo. Él está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Robert Murray McCheyne escribió: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería 1.000.000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace ninguna diferencia. Él está orando por mí.